Hola, bienvenido, bienvenida al Antroporradio. Muchas gracias por estar del otro lado, por escuchar, por participar, por apoyar este proyecto independiente, esta radio cultural que es la Antroporradio. Mi nombre es Miguel Ángel y hoy tenemos un nuevo programa de El arte de ser humano, este programa donde encuentras entrevistas, charlas, tertulias, donde nos encontramos con otros, con otras, con otres, a través de la palabra, donde dialogamos, donde nos escuchamos, donde reivindicamos esta idea freiriana de que a través del diálogo y a través de la escucha es como construimos humanidad. A través del diálogo es como podemos construir una sociedad alternativa. Y a través del diálogo es como resistimos a la guerra, a la devastación, a la barbarie, a la discriminación, al silencio. Hoy tenemos una invitada muy especial para mí, la doctora Marcela, psicoanalista profesional, especialista en psicoterapia a partir de las teorías y las prácticas de Sigmund Freud. Era una persona que yo tenía muchas ganas de que estuviera en la Antroporradio, la conocí durante mi posgrado en la Universidad Nacional, siempre tan elocuente, siempre tan bien argumentada y siempre una forma tan bella de comprender y describir la condición humana. Y tenía muchas ganas de que estuviera porque vamos a hablar sobre un tema que yo considero que es muy importante en el siglo XXI y es el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿qué nos puede aportar el psicoanálisis para enfrentar los grandes retos y las grandes crisis que atravesamos como seres humanos en el siglo XXI? El psicoanálisis, y yo me atrevería a decir que también la práctica artística, lo que busca es impulsar el desarrollo personal, dotar a las personas de mayor libertad de pensar, sentir y actuar, hacerlas conscientes de sus motivaciones. De alguna forma como que el arte, la pedagogía y el psicoanálisis busca hacernos responsables de nuestro actuar, de nuestras decisiones. Buscar que nosotros, las personas, tengamos una mejor calidad de vida, una vida en plenitud, con satisfacción, como buscar el bienestar en la vida personal, la vida laboral, la vida familiar. Es como si vamos caminando por una calle y de repente nos resbalamos, nos caemos, nos golpeamos y caemos, digamos, dentro de un agujero. Nos damos cuenta que estamos dentro de un lugar oscuro y desconocido. Y estamos tratando de salir de ese agujero con mucho trabajo y mucho esfuerzo y en un momento logramos salir. Pero periódicamente volvemos a seguir caminando y nos volvemos a caer en ese agujero. Volvemos con mucho esfuerzo a salir y en una semana volvemos a caer. Y en ese momento pues es donde entra el psicoanalista. La idea no es que nos saque del agujero como por arte de magia, sino que nos permita y que nos ayude a comprender por qué nos caemos una y otra vez en ese mismo agujero. Comprender las motivaciones inconscientes que nos llevan a caernos dentro del agujero una y otra vez. Entender el dolor que nos genera caer dentro de ese agujero. Tratar de ponerlo en palabras, en sentimientos, en imágenes. Revisar los recuerdos y las memorias que nos llevan a caernos una y otra vez en ese agujero. No es que el agujero simplemente deje de existir, sino que yo ahora puedo ir caminando e ir rodeando el agujero. Mirar el agujero y comprender que si vuelvo a él me voy a volver a caer. Como rodearlo o caminar por otra calle. Como comprender por qué lo hacía, comprender mis decisiones, comprender mis actos, comprender mi conducta en función de tener una vida más saludable. Y aquí es donde yo encuentro esta relación directa entre la labor del psicoanalista, la labor del profesor y la labor del artista, ¿no? Como encontrar esos agujeros que nos conllevan a caernos una y otra vez y conocernos mejor a nosotros mismos. No para eliminar el agujero, no para eliminar el dolor como si no existiera, no para negarlo, sino para comprenderlo y para enfrentarlo. Lo que yo también quiero, y ya le doy el paso a Marcela, que hagamos en esta charla es desestigmatizar también esta idea clásica de que el psicoanálisis es para algunos o que el psicoanálisis es para las personas que están locas o que tienen trastornos psiquiátricos, sino darnos cuenta que en términos concretos lo que busca el psicoanálisis, y repito, yo creo que al igual que lo que busca la pedagogía y al igual que lo que busca la práctica artística, es el conocimiento y la comprensión de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras conductas irracionales, que nos hagamos cargo de nuestras decisiones y que esas decisiones nos lleven por un camino en el logro de nuestras metas personales, nuestras metas profesionales. Liberarnos de estos patrones repetitivos que afectan nuestro modo de vida,
dejar de caernos una y otra vez en los mismos agujeros. Básicamente, el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos. Porque yo considero, y esto lo retomo de Sigmund Freud, que si no tenemos autoconocimiento, si no sabemos quiénes somos, es muy difícil o prácticamente imposible que lo que venga de afuera lo podamos valorar, lo podamos amar, lo podamos aprovechar de una forma consciente. Que el psicoanálisis, en términos concretos, lo que busca es comprender y enfrentar el sufrimiento humano. Y el sufrimiento humano no es algo nuevo, no es algo de hace 50 años o 100 años. El sufrimiento es tan actual como lo fue en el siglo XIX, en el siglo XVIII o antes de Cristo. El sufrimiento humano existe, el dolor existe. Y creo que es importante el psicoanálisis porque nos ayuda a comprenderlo, a enfrentarlo y a buscar más allá del dolor, tener una vida más saludable, una vida más digna. Entonces, y ya finalizando esta introducción, le doy la bienvenida a Marcela. Estoy muy contento, muy alegre de que Marcela nos pueda acompañar, de que nos pueda hablar sobre estos temas desde su experiencia como profesional, como psicoanalista. Es una persona que admiro mucho como profesional, como mujer, como ser humano, y que yo siempre que tuve la oportunidad aprendí mucho de ella y me alegra muchísimo que hoy esté en la Antroporradio. Bienvenida. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Pues ante todo agradecerte todas estas palabras que evidentemente resultan todo un elogio para mí. Eh, y más que las palabras de elogio, el interés que este tema te ha generado, me parece que es de una relevancia total en virtud a que se ha pensado que el psicoanálisis es algo que está echado al olvido, que pasó de moda, que simplemente fue algo de comienzos del siglo XX, pero que evidentemente ya no tiene vigencia. Y creo que este interés que tú muestras en el tema y que quieres materializar a través de este ejercicio, se convierte en una posibilidad reflexiva muy interesante para mí que permite, como lo acabo de decir precisamente, plantearme la reflexión de la vigencia de los postulados psicoanalíticos. El psicoanálisis es una técnica terapéutica que implica ciertas circunstancias que se denominan técnicamente el encuadre. El psicoanálisis entonces implica una frecuencia de sesiones a la semana, una disposición física especial. Por ejemplo, en el psicoanálisis el paciente, estoy hablando del psicoanálisis más ortodoxo, por lo menos el analista debe estar fuera del campo visual del paciente. Y se trata fundamentalmente de que el paciente se compromete, acostado en su diván, el paciente se compromete a ir diciendo todo lo que va surgiendo en su cabeza en un ejercicio que técnicamente se denomina asociación libre de ideas, y que el analista las toma, las va tomando, las va escuchando, las va tratando de traducir, por decirlo de alguna manera, para ayudar al paciente a que conozca sus contenidos inconscientes, con un elemento fundamental que es la transferencia, que técnicamente se considera la transferencia como el concepto central del acto terapéutico psicoanalítico, en el cual el paciente transfiere sus patrones relacionales adquiridos durante la infancia con su terapeuta, con su analista, y en la interpretación de esa transferencia es en la que se va logrando que emerjan los contenidos inconscientes a la conciencia del analizado y que en esa medida se vuelva dueño de esos o dueña de esos contenidos. Con respecto a lo que dices, Marcela, hay dos cosas que quisiera retomar que me parecen muy importantes. La primera es este concepto de ser dueño, de adueñarnos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros anhelos, de nuestras expectativas. Yo creo que en estos tiempos de tanto descontrol, de tanto caos, de tanta sobreinformación, pues perdemos el control sobre las cosas. Perdemos el control sobre nuestro sistema de salud, sobre nuestro sistema de educación, perdemos el control sobre el mercado,
Y a partir de esta pérdida de control sobre nuestro entorno, pues evidentemente también perdemos el control sobre nosotros mismos. Un poco lo que busca el psicoanálisis, según te entiendo como nos lo escribes, es recuperar este control sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos, etcétera, a través de la psicoterapia y en función de comprender el dolor y tener una vida más saludable. Y a partir de esto, Marcela, pues me es imposible no relacionar esto con el arte, con la expresión artística. Yo considero que también el arte es una forma de autocontrol, es una forma de autoconocimiento, es una forma de retomar, al igual que como lo decía sobre el psicoanálisis, retomar el control sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, etcétera, etcétera, etcétera. Sigmund Freud, que es considerado por muchos el padre del psicoanálisis, él dice una frase y la quiero citar, y es que el arte es una forma de sublimar o convertir las pasiones humanas, tramitar la agresividad y la sexualidad, convirtiéndolas en una forma de expresión de las sensaciones pulsionales. Y yo creo que aquí es donde le encontramos este tinte terapéutico a la expresión artística, ¿no? De hecho, si nos ponemos a pensar, el Edipo de Sófocles, Hamlet de Shakespeare, Fausto de Goethe, La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, no sé, el Moisés de Miguel Ángel, son todas expresiones resultado de todo un proceso personal, emocional, psicológico, el resultado de vivencias, experiencias, memorias. Son el resultado de una forma, de un contexto determinado, de una forma de entender la vida y comprender la experiencia humana. Y cito a estos grandes, digamos, artistas de la historia, no para endiosarlos ni ponerlos sobre un pedestal, sino por el contrario para darnos cuenta las expresiones artísticas de los niños, las niñas y los jóvenes a los cuales yo les doy clase, también son resultado de unas experiencias específicas. Y ellos y ellas no lo usan solo como una forma de comunicación. De hecho, muchas veces comunican cosas de las cuales ellos son inconscientes, que tú como psicoanalista seguramente entenderás muchísimo mejor a qué me refiero, sino que también lo usan, primero, también como una forma de resistencia, como una forma de plasmar una lucha, una indignación, un camino, una herramienta para plasmar una postura crítica sobre un tema en particular que les incomoda, que los inquieta. Y segundo, también me he dado cuenta que ellos usan el arte como una especie de terapia personal, para limpiar aquello que les pesa, que los perturba, que quieren soltar porque adentro les quema. Entienden la experiencia artística como una catarsis que les permite tener y perseguir y buscar y anhelar una vida más saludable, que es precisamente lo que estamos hablando a través del psicoanálisis. Buscan y anhelan a través del arte una mayor tranquilidad, pese y más allá de la cantidad de problemas que puedan llegar a tener en sus casas, en sus familias, en el colegio, los nervios y la ansiedad que les provoca la pregunta por su futuro profesional. Les ayuda a tener mejores relaciones personales, el autoconocimiento de su cuerpo, los cambios que están atravesando, el conocer sus emociones, sus gustos. Y pienso, al igual que el psicoanálisis, que lo que busca esta experiencia artística y lo que ellos encuentran a través de la experiencia artística es aliviar este sufrimiento. Y me parece muy interesante esta relación entre la labor del psicoanalista, el profesor y el artista. No sé tú qué me podrías decir al respecto. Al respecto, cuando tú me dices, mira, hablemos un poco de arte y psicoanálisis, de arte, educación, psicoanálisis, fue inevitable recordar a un autor que se puede considerar un autor clásico del psicoanálisis. Es el doctor Bruno Bettelheim. Él nace en 1903, muere en 1990. Fue uno de los psiquiatras y psicólogos infantiles más influyentes del siglo XX. Entre sus obras, Aprender a leer, No hay padres perfectos y El peso de una vida. Esto aparece en la contraportada de un libro con el que me encontré hace muchos años y que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Bruno Bettelheim, tal como lo acabamos de hablar, fue psiquiatra, psicoanalista infantil, que trató o que más bien abordó, se ocupó de algo que históricamente se ha llamado el psicoanálisis aplicado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos del psicoanálisis aplicado,
se hace referencia a, a que desde otras áreas del conocimiento se toman los preceptos, los conceptos, el cuerpo conceptual de la teoría psicodinámica y se aplican a campos como la medicina, a campos como la educación, a campos como la política, la antropología. ¿M? Eso se llama el psicoanálisis, el derecho se alimenta muchísimo y evidentemente el psicoanálisis aplicado tiene un papel muy importante en la interpretación de las obras de arte. No soy la docta en el tema, pero existe mucha literatura alrededor de psicoanálisis, por decirlo de alguna manera, de los cuadros de ciertos artistas, partiendo de la premisa que, por ejemplo, en la pintura se plasma el contenido inconsciente del artista. Con eso en mente, podríamos decir que Bruno Bettelheim toma esta técnica del psicoanálisis aplicado y toma los preceptos psicoanalíticos y los aplica a la educación, pero no a la educación en general, sino que casi que de manera particular a la educación de niños. Y creo que esto es una cosa tan vigente que incluso el psicoanálisis aplicado a la educación de niños es lo que le da el sustento a todo el tema de la política pública de primera infancia, que es una cosa, por lo menos en la teoría, en el país, pero no solamente en el país, sino a nivel mundial y quizás en otras latitudes del planeta, sí sea igual de relevante en la teoría como en la práctica. Desafortunadamente como sociedad, pues día por día nos damos cuenta que es relevante en la teoría, más no en la práctica. Pero digamos que aquí la política de primera infancia tiene su fundamento en trabajos que hace precisamente, que han hecho muchos psicoanalistas, entre ellos, y psicoanalistas mujeres también, pero hoy quiero tomar este tema de Bruno Bettelheim en su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Que por qué tomo el tema del psicoanálisis del cuentos de hadas a la luz pues como de la propuesta que se me hace de hablar del tema del arte, de la estética en su relación con lo psicoanalítico. Me llama la atención también en la contraportada de este libro, dice, el doctor Bettelheim nos enseñó en este libro maravilloso que los cuentos de hadas son una fuente inagotable de placer estético y tienen una gran influencia en la educación de los niños. Los cuentos de hadas, entre comillas, Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, ejercen una función liberadora y formativa para la mentalidad infantil y la dotan de apoyo moral y emocional. Al identificarse con los mismos personajes de los cuentos, los niños comienzan a experimentar por ellos mismos sentimientos de justicia, fidelidad, amor, valentía, no como lecciones impuestas, sino como un gozoso descubrimiento como parte orgánica de la aventura de vivir. En la primera parte, en la introducción, se titula La lucha por el significado. Y aquí Bruno Bettelheim dice, si deseamos vivir no momento a momento, sino siendo realmente conscientes de nuestra existencia, nuestra necesidad más urgente y difícil es la de encontrar un significado a nuestras vidas. Como ya se sabe, mucha gente ha perdido el deseo de vivir y ha dejado de esforzarse porque este sentido ha huido de ellos. La comprensión del sentido de la vida no se adquiere repentinamente a una edad determinada, ni cuando uno ha llegado a la madurez cronológica, sino que, por el contrario, obtener una comprensión cierta de lo que es o de lo que debe ser el sentido de la vida significa haber alcanzado la madurez psicológica. Este logro es el resultado final de un largo desarrollo. En cada etapa buscamos y hemos de ser capaces de encontrar un poco de significado congruente con el que ya se han desarrollado nuestras mentes.
Tú, Marcela, tocas pues muchos temas muy interesantes. Nos podríamos quedar aquí hablando horas al respecto y me encantaría. Yo sé que no lo podemos hacer por tu tiempo y por el tiempo del programa como tal. Entonces voy a tratar de tocarlos por encima y ojalá con el tiempo los podamos seguir profundizando. Primero me gusta mucho este tema que habla sobre el psicoanálisis y el primero que le des este matiz del psicoanálisis en la educación, no en general para todas las personas, sino en la educación de los niños. Y me parece muy interesante como tú hablas, ya ahí le das este tinte también político, y es que a través de este psicoanálisis que reflexiona sobre la primera infancia, pues estamos dándole sentido a mucho de lo que es la política pública de nuestro país. Y eso creo que no es un dato menor. De alguna forma, una pequeña primera conclusión podría ser que necesitamos que el psicoanálisis y las prácticas psicoanalistas jueguen un papel en la educación de nuestros niños, en la educación de nuestra primera infancia. Necesitamos el rol del psicoanalista y el psicoanálisis en los colegios, en los jardines, que no podemos desligar la pedagogía del psicoanálisis. Y eso me parece muy valioso, Marcela, que tú desde tu experiencia nos permitas dar esa primera, digamos, conclusión. Quiero, Marcela, nuevamente leer una frase que tú leías durante tu intervención, que tengo entendido que es de Bruno Bettelheim, y que me parece una frase muy bonita, muy poderosa, y que quiero que nuestros radioescuchas vuelvan a retomarla y volvamos a pensar sobre ella. Al identificarse con los personajes de los cuentos, los niños comienzan a experimentar por ellos mismos sentimientos de justicia, fidelidad, amor, valentía, no como lecciones impuestas, sino como un gozoso descubrimiento como parte orgánica de la aventura de vivir. Yo pienso que este luchar en contra de la pérdida del deseo de vivir y comprender el sentido de la vida es lo que motiva la práctica pedagógica. Yo creo que este sentido es lo que debería motivarnos a todos como profesores y profesoras. Esta búsqueda de recuperar el deseo de vivir, de mirar a los ojos nuestro dolor y nuestro sufrimiento, no negarlo, sino comprenderlo. Esta tesis casi existencialista de atrevernos a vivir una vida digna y en plenitud, de relacionarnos con los demás de formas más humanas, más conscientes, de vivir apasionadamente, a través de la responsabilidad y el cuidado colectivo. Y esta yo creo que sería una segunda conclusión de nuestra pequeña charla tertulia, Marcela, y es que estos tres elementos son fundamentales para la formación integral del ser humano. Primero, el psicoanálisis, no para una persona enferma, una persona con problemas psiquiátricos, sino para cualquier tipo de persona, porque todos buscamos conocernos mejor, comprender mejor lo que somos, lo que podemos llegar a ser, para tener una vida más placentera, una vida más digna, una vida más saludable. Número dos, la pedagogía, porque ya lo he dicho en otros programas, nos permite la pedagogía encontrarnos con otros, con otras, con otros, generar lazos más humanos, construidos a través del diálogo y de la escucha. Y número tres, el arte, la práctica artística. La práctica artística como una expresión y casi que una expresión terapéutica para limpiar nuestros dolores internos, para canalizar aquello que por dentro nos quema, aquello que por dentro nos inquieta, aquello que por dentro nos perturba. Yo creo que el psicoanálisis, la pedagogía y el arte se dan la mano en el aspecto en el que buscan comprender el dolor, el sufrimiento, para poder enfrentarlo, para atrevernos a vivir una vida en plenitud, una vida digna, una vida donde me merezco más y donde merezco ser feliz, y no una felicidad como el eslogan capitalista que nos da el consumo, sino una felicidad a través de la madurez psicológica. Y me parece muy bonito como tú nos enseñas que a través del arte, a través del psicoanálisis, podemos alcanzar esta madurez psicológica, esta comprensión de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Pienso que mm, si tú me lo permites, con el fin de que podamos entender desde esta expresión estética que es precisamente los cuentos de hadas, cómo el arte puede llegar a ser un elemento que nos puede ayudar a alcanzar la madurez psicológica, liberándonos de todas las tensiones emocionales propias de la infancia y permitir que de alguna manera seamos o alcancemos
la madurez psicológica no entendida como culturalmente y popularmente a veces entendemos la madurez como un elemento de seriedad, de que ya no jugamos, de que ya no nos divertimos, no, de todo lo contrario. La madurez entendida como la capacidad plena de tener una vida satisfactoria, eh, guiados obviamente tanto por esta búsqueda constante del placer, pero sin alejarnos del principio de la realidad que de alguna manera nos pone límites a esa capacidad de goce, pero límites que incluso nos ayudan a sobrevivir para poder mantener la existencia. Hermoso, Marcela, lo que nos acabas de decir, de compartir. Hermoso, potente, poderoso, digamos, para comprender la condición humana. Me gusta mucho esta frase de la madurez psicológica, entendida como la capacidad plena de tener una vida satisfactoria. En tiempos de capitalismo salvaje donde se nos vende la vida satisfactoria y la felicidad a través del consumo, a través de los excesos, a través de la depravación. Me parece muy bonito que nos invitas a repensar y a retomar estas formas y estas estructuras humanas del psicoanálisis de vivir una vida plena con autoconocimiento, con responsabilidad, comprendiendo lo que somos, aceptando el dolor y buscando tener una vida placentera, porque nos lo merecemos, una vida mejor, una vida más digna, una vida más justa. Y yo creo que a partir de esta reflexión, Marcela, esta puede ser una tercera pequeña conclusión de nuestra charla. Habíamos quedado en que fuera una charla cortica, concreta, y la verdad me siento muy contento porque creo que fue una charla muy fructífera, creo que hablamos de muchas cosas muy poderosas. Y para nuestro radio escuchas, pues espero que este programa sea como una especie de detonante de unas búsquedas que ustedes van a empezar a realizar, que nosotros todos juntos vamos a empezar a realizar, unas indagaciones, unas preguntas interiores, que es finalmente lo que nos va a ayudar a avanzar como sociedad. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos quienes nos están escuchando, que apoyan este proyecto independiente, esta radio cultural que es la Antroporradio. Mucho amor a la distancia y espero seguirnos encontrando en la palabra y en la escucha. Un abrazo.